anatomía ósea, que nosotros podemos hacer uso de las radiografías para ver, obviamente, fracturas, también podemos ver luxaciones, luxofracturas, de ser necesario, porque de repente no es clara la radiografía y tiene signos indirectos de fractura, o son articulaciones un poco complejas, que necesitamos ver todas las estructuras anatómicas que la conforman, también podemos hacer uso de la tomografía. Si queremos una mejor evaluación de partes blandas, haremos una ecografía, y aún así, si todavía la ecografía se queda corta en evaluar la patología, podemos recurrir a la resonancia magnética, la cual puede ser sin contraste o puede ser con contraste, dependiendo, ¿no? Entonces, mira, aquí nosotros tenemos, también en fracturas hay fracturas que tienen, ¿no? que tienen un nombre determinado, porque muchas veces ha sido la primera persona que detectó ese tipo de fracturas, ¿no? y lo describió, entonces por eso muchas veces ponen el nombre de la fractura. Bueno, en este caso vamos a ver una radiografía de rodilla, pero en realidad va hasta los 2/3 de la pierna, perdón, donde evaluamos una fractura a nivel del tercio proximal del peroné. Igualmente, vamos a ver una radiografía de tobillo en una incidencia frontal y en una incidencia lateral, y vamos a ver una fractura a nivel del pilón posterior, ¿no? De la tibia. Y encima, esto es un poquito más complejo porque se acompaña de una ruptura del ligamento deltoideo del tobillo, ¿no? Claro está que la ruptura del ligamento no la vamos a ver por radiografía, las partes blandas no las vamos a poder evaluar bien, así que ahí, de hecho, este pacientito ha ido a ecografía o ha ido a resonancia magnética, ¿no? Tenemos la fractura, la fluxofractura de Montella, donde se caracteriza por dos hallazgos: la fractura a nivel del tercio proximal del cúbito y la luxación de la cabeza radio. Esta es una fractura también bastante frecuente en pediatría, y recordemos pues que en los niños tenemos que hacer un uso racional de las radiografías, ¿no? Ya que saben que tiene radiación ionizante y tiene efectos biológicos en nosotros. Entonces, mira, esta es la fractura, luxofractura de Montella, una luxación a nivel de la cabeza radial y una fractura a nivel del tercio proximal del cúbito. Tenemos también las fracturas en torus o rodete. Esta va a ser una fractura por impactación en la metáfisis. Esta es una radiografía de la muñeca de un niño. Si ustedes ven, miren en los cartílagos de conjunción y cómo no ha terminado de osificarse toda la estructura anatómica, toda la estructura ósea, ¿no? La cortical va a presentar un pequeño abombamiento, que más se va a ver, este es en la incidencia frontal, este es en la incidencia lateral, y más la vamos a ver en la incidencia lateral. Mira, esta pequeña alteración de la morfología, ese pequeño abombamiento de la cortical, ya nos dice que es patológico, que eso no es normal, ¿no? En este caso, ahí había una fractura. Y el resto de la circunferencia ósea, el resto de la morfología del huesito está respetada, está normal. Tenemos la fractura en tallo verde, tenemos aquí, por ejemplo, una radiografía de cúbito y radio. Vamos a ver que el cúbito tiene una fractura transversal, sin embargo el radio en su tercio distal tiene una fractura solamente a un lado de la cortical. Se ve el trazo radiolúcido, que es el trazo de fractura, y hacia el otro lado no vemos el trazo, simplemente vemos un pequeño doblez de la cortical, ¿no?
igual en esta otra radiografía haciendo un acercamiento, porque es también una frontal, vamos a ver una fractura transversal del... Ay, me parece que no. A ver, un ratito. Recording in progress. Entonces vemos un trazo transversal a nivel del cúbito y luego vamos a ver la fractura en tallo verde a nivel del radio. Y acá lo observamos con mayor detalle. Mira, una fractura transversal donde el trazo radiolúcido va de lado al lado de la cortical. Sin embargo, en la fractura en tallo verde solamente se ve a un lado, mientras que para el otro la cortical se mantiene íntegra, ¿no? Entonces, es como cuando doblas un tallito de una plantita y se rompe por un costado nada más, el otro costadito no se mantiene íntegro, entonces por eso le llamamos la fractura en tallo verde, que es muy frecuente en niños, ¿no? También tenemos una clasificación en las fracturas de niños, que es la clasificación de Salter-Harris, ya que ustedes saben que los niños tienen la fisis o el cartílago de crecimiento, por lo tanto va a haber una clasificación dependiendo qué tan comprometida esté la fisis. Tenemos 5 grados, obviamente a mayor grado habrá mayor gravedad y mayor riesgo de secuelas. En grado 1 vamos a ver que va a ser solamente una fractura a nivel de la fisis. En un grado 2 será una alteración o fractura a nivel de la fisis y de la metáfisis. En el grado 3 será una fractura de fisis y de epífisis. Y el grado 4 va a abarcar los tres, metáfisis, fisis y epífisis. En el grado 5 sí va a ser una fractura aplastada, o inclusive le llaman, hasta podría haber una compresión o un pequeño estallido de la fisis, ¿no? Que sería la más compleja. La más frecuente de todas es el grado 2. Esta es pregunta de examen de residentado, por si acaso. Entonces, el sistema de clasificación de Salter-Harris, que es para pediatría. Es lo mismo, la misma clasificación, solamente que un poco más esquematizada, donde vemos igual, ¿no? El tipo 1, fisis, el tipo 2, fisis con metáfisis, tipo 3, fisis, epífisis, el tipo 4, metáfisis, fisis, epífisis, y el tipo 5 ya es una fractura aplastada. ¿Podemos usar ecografía para evaluar fracturas? Sí, sobre todo en niños, cuando son huesitos inmaduros, cuando son niños pequeños, menores de 2 años, e inclusive se podría utilizar la ecografía. Recordemos que la ecografía no tiene radiación ionizante y tiene como ventaja que nos puede brindar información acerca de las partes blandas adyacentes a la lesión. En este caso, mira, estamos ante una imagen de radiografía, de ecografía, donde vemos el huesito, que es toda la imagen hiperdensa, lineal, es la diáfisis distal, luego tenemos a este nivel la metáfisis, y el cartílago de crecimiento. Tenemos la epífisis, esta zona es la epífisis, el hematoma, aquí bueno, sí podemos ver partes blandas, ¿no? Y estamos viendo una imagen hiperecogénica de un contenido más o menos denso, este es el hematoma, y adyacente a la cortical de la diáfisis vamos a ver toda una estructura de líneas hiperecogénicas paralelas, gruesas, que reflejan una reacción perióstica. Esto es en un corte longitudinal, y también podemos en ecografía, también tenemos varias incidencias, longitudinal, transversal. Vamos a ver en el corte transversal cómo también podemos observar la reacción perióstica. Entonces podemos usar ecografía. Claro que podemos usar ecografía para poder ampliar de repente, o bien para conocer más lo que está pasando en las partes blandas, o bien porque de repente son niños y podemos hacer uso de ellos. También se puede ver en un adulto, pero ya es un poco más limitado, ¿no? Aquí también es una imagen de ecografía para ver la fractura de Salter-Harris tipo 1, donde solamente la alteración va a ser a nivel de la fisis, nada más, ¿no? Simplemente ahí es algo focalizado. Tenemos acá también una alteración, acá hay una fractura
a nivel del tercio distal del peroné y tenemos una fractura a nivel de la diáfisis. Luego tenemos aquí, va a coger, es una impactación a nivel de fisis y también metáfisis. Inclusive acá la podemos, bueno, es una radiografía en incidencia frontal y aquí en una incidencia también frontal, pero este es una rodilla y este es un tobillo, este es un cóndilo femoral y este es el malleolo interno, ¿no? Acá es una radiografía de tobillo, en corte coronal, perdón, en incidencia frontal, pensando en tomografía, en incidencia frontal, donde vamos a ver un trazo de fractura que va a coger ya las tres partes, metáfisis, fisis y epífisis. Ese es un grado 4, y por último el grado 5 es cuando ya hay una fractura en sí de la fisis solamente, pero es una fractura aplastada, ¿no? Inclusive, como les comentaba, hasta hablan de un estallido a ese nivel. ¿La resonancia magnética nos puede ayudar? Sí, nos puede ayudar. ¿Y en qué casos yo voy a ir a resonancia magnética por una fractura? Primero, en aquellos casos en que se haga una tomografía y no tengamos mayor definición de las partes blandas. En la resonancia magnética podemos hacer una muy buena evaluación de partes blandas, como ustedes pueden ver ahí, parece un atlas de anatomía, ¿no? Se puede ver muy bien todas las estructuras. Podemos ver también patrón inflamatorio, si hay algunos cambios en los tejidos blandos, en menisco, en ligamentos, en tendones. Entonces, en este caso se trató de un corredor de 16 años con dolor en la rodilla y sospecha de lesión meniscal. En este caso se sospechaba de lesión meniscal, pero al ir a la resonancia se encontró un trazo de fractura, mira, a nivel del cóndilo femoral, que de repente en radiografía no era evidente. Entonces, muchas veces para evitar la radiación en tomografía van a resonancia magnética y allí encuentran los hallazgos, ¿no? La desventaja de resonancia es que es el costo, que no es tan accesible, aparte que tiene sus limitaciones en cuanto a que el paciente de repente es claustrofóbico y estos estudios sí demoran 30, 40 minutos estar dentro del gantry, es decir, de todo el magneto. Hay personas claustrofóbicas que no lo toleran, pacientes que tienen de repente marcapasos o tienen prótesis o tienen material metálico, entonces tiene sus limitaciones, ¿no? Mientras que tomografía no. Aquí también, mira, la primera es una imagen de radiografía, donde de una radiografía de rodilla, estamos viendo la tibia en su tercio proximal, se insinúa una zona media radiopaca, más o menos transversal, y vamos a ver que tiene esa niña dolor de rodilla y tiene anemia de células falciformes. Cuando se le hace resonancia magnética, se encuentra efectivamente un trazo de fractura. Entonces, que de repente en radiografía se insinuaba, no era algo muy definido, pero a la sintomatología, obviamente tienes que ir incrementando tus estudios de imágenes, ¿no? Esta es una niña de 13 años con dolor de muñeca después de la decaída de hace un mes. Entonces, si tú tienes un paciente que te llega por consulta externa, no por emergencia, y te comenta que se ha caído hace un mes o hace 2 semanas y el dolor no disminuye, más bien al contrario, o se mantiene o se incrementa y hay limitación funcional y esa también cada vez es mayor y podemos encontrar inclusive hasta edema o enrojecimiento en la zona, ya es una sospecha de que ahí hay una fractura que no fue diagnosticada en el momento del incidente. De repente porque el paciente no fue a un hospital, de repente porque no quiso sacarse una radiografía, de repente porque el colega no le examinó y dijo no, solamente vaya con analgésicos a casa, y igual de reposo. Entonces no sabemos, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente así, tienes que tener cuidado y tener en cuenta que estás en la obligación de descartar una fractura. Y vas a empezar por lo básico, ¿no? Una radiografía. En este caso, mira, en el caso de esta niña, tenía un mes que se había caído, mantenía todavía el dolor y tenemos que a nivel de la muñeca, en el escafoides, hay un trazo de fractura a nivel del cuerpo del escafoides en toda la mitad, ¿no? Igual se ve acá.
el trazo radiolúcido de fractura. Y también, por ejemplo, luego que hay fracturas, tenemos que muchas de ellas están fijadas con elementos metálicos, elementos de síntesis. Igual hay que llevar un control de esa fractura. Se le toma una radiografía al mes para ver la formación del callo óseo, para ver la posición del hueso, si no hay una posición anómala o una posición viciosa, si el callo óseo está en un desarrollo adecuado, si no hay una pseudoartrosis. Entonces es importante, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, colocan prótesis de cadera o prótesis, también a veces quieren ver los traumatólogos si no hay signos de aflojamiento, porque sucede que a veces hay pacientes que tienen prótesis de cadera o prótesis de rodilla y sufren accidentes de tránsito, ¿no? Entonces siempre hay que pensar, y sí he visto casos donde la prótesis se mueve, entonces se desplaza. Entonces siempre es por eso que también se solicitan sus radiografías, no hay ningún problema. Ese tipo de pacientes no pueden ir a resonancia magnética con su radiografía, y si por ahí quieres tomografía, pero tomografía cuando hay elementos metálicos tiene un artefacto, brilla mucho y entonces no podemos ver bien las partes blandas. Aquí tenemos la misma niña que ha ido a resonancia magnética y vemos cómo la densidad del escafoides cambia con respecto a los demás huesos del carpo, ¿no? Es hipointensa, mientras que los demás huesitos siguen siendo hiperintensos. En esta otra resonancia todos son hipointensos y el escafoide se vuelve hiperintenso y se evalúa y se evidencia y se observa el trazo de fractura que tiene, ¿no? En este caso vemos una radiografía de tobillo en un corte, en una incidencia frontal y en una incidencia sagital, y vemos que no es muy clara de repente el trazo de fractura a nivel del tercio distal de la tibia y en su cara medial, tanto en el corte, en la incidencia frontal como en la lateral, aunque en la lateral ya es un poquito más evidente la alteración de la morfología aquí, ¿no? Aquí, sobre todo en la parte superior. Entonces se cree conveniente que este paciente vaya a tomografía. Cuando va a tomografía, los hallazgos son más notorios. Mira, esta es la tomografía de tobillo, una reconstrucción multiplanar en un corte sagital, y vemos los trazos, tiene 2, 3 trazos de fractura a nivel de la tibia, y acá también, ¿no? Con un desplazamiento inclusive de los fragmentos. Se puede ver mucho mejor que en la radiografía, pero no por eso todos los pacientes van a ir a tomografía, ¿no? Entonces ya hemos dicho que si nosotros tenemos la radiografía y nos aporta la información suficiente, pues hay nada más que el estudio, pero si queremos evaluar un poco más o no estamos satisfechos con la información que nos dan, pues obviamente tendremos que ir a tomografía o hasta resonancia. También tenemos las fracturas de los huesos de la cara. ¿Cómo la vas a pedir? Vas a pedir radiografía de macizo facial, no vas a pedir radiografía de cara, sino radiografía de macizo facial. ¿Puedes pedir tomografía de macizo facial? También puedes pedir tomografía de macizo facial. Hay una división, que es la división del Lefort, donde más o menos nos ubica para poder hablar un solo idioma en cuanto a las fracturas, ¿no? El Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. En el Lefort 1, el trazo de fractura va a ser a nivel del paladar duro, a nivel de la pared lateral anterior y medial del seno maxilar y en el septo nasal. Entonces vemos el monito que se está cogiendo la parte anterior de la cara, ¿no? Para acordarnos del Lefort 1, que sería el septo nasal, la pared lateral anterior del seno maxilar. El Lefort 2 ya va a tener implicancia en las paredes laterales y anterior del seno maxilar, que es casi como el Lefort 1, pero esto se incrementa a nivel, la afectación a nivel del suelo y de la pared de la órbita, pero a nivel medial, ¿no? De la pared medial y los huesos nasales. Es por eso que como ya implica afectación de órbita, el bonito se está tratando los ojitos. Y por último, el Lefort 3, ya tenemos afectación del arco cigomático, de la pared lateral y medial de la órbita y de la sutura nasofrontal. Como bien saben, el arco cigomático es lateral, ¿no? Entonces, por eso es que el monito se coge la parte lateral de la carita. Es para que tengan una idea, ¿no? Y unas mnemotecnias, porque saben que en medicina pues hay bastante información. Tenemos que ir agenciándonos para poder acordarnos de
de las fracturas, por ejemplo, de macizo facial, ¿no? LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3. Aquí, por ejemplo, en tomografía, nosotros vamos a ver los huesitos, así como lo hemos visto aquí, así en cortes, se adquieren las imágenes en cortes axiales, pero también te hace reconstrucciones multiplanares en corte coronal, en corte sagital, y te da un plus tomografía, que es la reconstrucción en 3D o la reconstrucción volumétrica. O sea, sí te brinda esas imágenes tomografía, después de todas las imágenes en cortes axiales y las reconstrucciones multiplanares. En este caso, mira, es una, vamos a ver el maxilar inferior con la apófisis coronoides, el cóndilo, la rama del maxilar inferior, el ángulo, el cuerpo, la sínfisis, el proceso alveolo dentario, y vamos a ver también aquí en la parte basal, ¿no? Esa es la parte de la anatomía normal. Sin embargo, en esas reconstrucciones en 3D, vamos a ver en este caso que hay una fractura a nivel del proceso alveolo dentario y también hay una fractura con impactación a nivel de los cóndilos. Esta es una vista posterior, es decir, tú puedes movilizar la imagen en 3D, tú la puedes movilizar a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, le das vuelta a toda la imagen para poder estudiar toda la estructura. Y vemos, por eso, en este caso, vemos la imagen por la parte posterior y vemos una fractura a nivel de los cóndilos con impactación. Y mira, a nivel anterior se veía una fractura en la sínfisis y ya cuando lo vemos por la parte posterior se ve mucho más, ¿no? Es más evidente. Este es otro pacientito, también tiene una reconstrucción volumétrica en 3D, donde vamos a ver una fractura, doble trazo de fractura a nivel del maxilar inferior. Mira, prácticamente tiene un fragmento óseo libre, ¿no? Tiene un fragmento óseo libre a nivel de la parte anterior. Tenemos luego algunos epónimos. Yo sé que vamos a hacer en algún momento el tema fracturas, ya no vamos a repetir esto de acá, porque fracturas de verdad es bastante extenso, pero como la clase práctica es de radioanatomía, entonces aprovecho para ya ir brindándoles esta información, ¿no? Tenemos la fractura de Bennett, que los radiólogos, bueno, los especialistas junto con traumatología, sobre todo, tenemos que conocer para a veces hablar el mismo idioma, pero a veces en los informes los mencionamos, con los epónimos, a veces no, dependiendo. Ya les comentaba que los epónimos son por personas que o han sufrido algo de la enfermedad y la han descrito o porque han descubierto el hallazgo, ¿no? En el caso, aquí tenemos la fractura de Bennett, que es una fractura a nivel de la base del primer metacarpiano, sin desplazamiento, ¿no? Este es el esquema, y acá vemos la fractura, mira, en la fractura en la base del primer metacarpiano. ¿Y quién fue Bennett? Fue un cirujano en Dublín, en Irlanda, ¿no? Entonces, esa es una fractura de Bennett. Tenemos la fractura de Rolando, que va a ser una fractura a nivel de la base del primer metacarpiano, pero es una fractura más compleja, ya no es solamente un trazo de fractura. Ya tenemos que inclusive pueden ser 2 trazos de fractura, inclusive ya con un desplazamiento, y esa va a ser la fractura de Rolando, ¿no? Fue un prominente cirujano en Génova, nos dice, en Italia. Tenemos la fractura del boxeador, es la fractura a nivel de la cabeza del quinto metacarpiano, con un desplazamiento hacia volar, ¿no? Es decir, hacia ventral, del fragmento distal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ya más o menos este tipo de epónimos, y por ejemplo la fractura del boxeador ya te ayuda bastante cuando tú tienes un paciente que sabes que ha estado peleando de repente físicamente y llega con un dolor en la mano, entonces ya tienes una idea tú de dónde podrías encontrar la fractura. Obviamente tienes que pedir tu radiografía, ¿no? Si la radiografía no encontramos nada, no encontramos ninguna fractura, pero el paciente se queja de dolor, tenemos la obligación de seguir buscando la causa de ese dolor. De repente es ir a una tomografía, de repente no es a nivel óseo el problema, sino es a nivel de partes blandas, ligamentos, músculos, tendones. Entonces tenemos que ir a una ecografía, o ya para tener una evaluación en conjunto de todo,
podemos ir a una resonancia magnética. Ojo que las tomografías para ver las fracturas son tomografías sin contraste. Las resonancias también son resonancias sin contraste. Porque yo lo que quiero ver son estructuras óseas, lo que quiero ver son partes blandas. No necesito contraste porque no voy a evaluar ninguna lesión neoformativa, no voy a evaluar irrigación, no voy a evaluar captación de contraste. Eso no está no necesito yo esa evaluación. Entonces, son simplemente, solamente estudios simples, ¿no? Resonancia magnética, tomografías simples, y bueno, la ecografía que no hay ningún problema, ¿no? ¿Algún tipo de preparación para esto? No, ni para la tomografía, ni para la resonancia, ni para, bueno, para resonancia sí hay que cumplir algunos criterios, que siempre cuando un paciente va a resonancia le hacen una pequeña encuesta, ¿no? Si tiene todo lo que no pueda el paciente lo pueda poner en riesgo. En tomografía no hay mayor problema y es rápida la tomografía, pues durará a lo mucho 5, 7 minutos, en cambio a lo mucho 10, pero resonancia sí es bastante largo, ¿no? Son estudios de 40 minutos, inclusive algunos podrían llegar hasta 1 hora, dependiendo de lo que se va encontrando en las primeras imágenes, y se puede ir ampliando las secuencias. Recuerden que en resonancia son secuencias ponderadas en T1, secuencias ponderadas en T2, en densidad protónica, dependiendo del tipo de estudio, también se llamarán las secuencias, ¿no? Seguimos con los epónimos, la fractura de Coles, que es una de las más conocidas, donde se va a observar una fractura a nivel del radio, acá para que la vean mejor, a nivel del tercio distal del radio, pero va a tener un fragmento el cual va a estar desplazado, y su desplazamiento va a ser hacia dorsal. Vemos aquí el dorso de la mano y vemos que se desplaza hacia dorsal, ¿no? Entonces, esta es la fractura de Coles, que es frecuente por, acá es el mecanismo como se produce, por una caída con la mano en flexión. Tenemos, bueno, Abraham Cole es un profesor de cirugía del siglo XIX y conocido por su trabajo de la sífilis congénita, la ley de Coles. Tenemos la fractura de Smith, que es lo opuesto a la fractura de Coles. Si bien también tiene una fractura a nivel del tercio distal del radio, así como el Coles, que también es una fractura a nivel del tercio distal del radio o la epífisis distal del radio, en Smith el fragmento óseo va a ser desplazado hacia ventral, es decir, hacia la palma de la mano, ¿no? Inclusive acá nosotros sí vemos que está hacia dorsal. Esa es una radiografía lateral, es una radiografía frontal. Cuando ustedes soliciten las radiografías, no están obligados a colocar las incidencias, a no ser que las coloquen o tengan clara qué incidencias, solamente necesitan una, pero yo les recomiendo que si no conocen las incidencias del segmento o de la estructura ósea que ustedes van a solicitar, no hay ningún problema, solamente soliciten radiografía de hombro derecho, radiografía de cadera izquierda, radiografía de rodilla derecha, radiografía de tobillo izquierdo, no hay ningún problema porque el tecnólogo sabe las incidencias que tienen que realizar. Tenemos la enfermedad de Kimbok, que es a nivel, vamos a ver si ustedes observan, la primera es una radiografía, donde vamos a ver que si la imagen no es muy clara o no tienes el hallazgo muy claro, porque yo lo que puedo ver simplemente es en los huesos del carpo, voy a ver una estructura ósea un poco más radiopaca, en este caso va a ser el semilunar, pero no puedo ver más, entonces iría a una tomografía, ¿no? Y en el caso de una tomografía, vamos a ver que si hay una alteración de la morfología a nivel del semilunar, y esta enfermedad se caracteriza por una necrosis avascular del semilunar. Tenemos la fractura de Hutchinson, tenemos el esquema y vemos que es una fractura a nivel de la epífisis distal del radio, pero tiene una característica, que esta fractura, porque si no podría ser una de Coles, ¿no? Pero no hay desplazamiento. La característica es que va a haber un compromiso articular. También cuando vemos fracturas tenemos que evaluar
el eje del hueso, el trazo de fractura, los fragmentos óseos, el desplazamiento de los fragmentos, si hay desplazamiento, acabalgamiento, y también tenemos que ver si hay compromiso articular. Claro está que aquellas fracturas que tengan compromiso articular serán un poco más complicadas, más serias y necesitarán otro tipo de tratamiento que aquellas que no, que simplemente solo sea la estructura ósea y nada más. En este caso, la fractura de Hutchinson sí necesita, sí tiene compromiso articular. Acá también tenemos una fractura en la epífisis distal del radio con impactación y desplazamiento del fragmento, mira, y obviamente que hay compromiso articular, ¿no? Como lo podemos ver acá. Ya la articulación radiocarpiana se ha visto afectada. Tenemos la fractura de Galeazzi. Tenemos la fractura de Galeazzi. Esto sí es una luxofractura. Va a estar acompañada por la fractura a nivel del tercio distal, podríamos decir, del radio, a nivel de la diáfisis. Y va a haber una disyunción radiocubital distal, ¿no? Entonces, como que hay una separación a nivel de la articulación radiocubital. Entonces, ante la asociación de estas dos entidades, la disociación radiocubital y la fractura a nivel del radio, hablamos de la fractura de Galeazzi, es decir, hablamos de una luxación y de una fractura, ¿no? En un mismo momento, en el mismo estudio, ¿no? ¿Quién fue Ricardo Galeazzi? Una figura importante en el desarrollo de los servicios de rehabilitación ortopédica, especialmente en el cuidado de niños lisiados y sobre los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Miren, es bastante importante la terapia física de rehabilitación. Es muy, muy importante. De repente, muchos desconocemos la importancia de la terapia física, pero ahora, inclusive en pandemia, con los pacientes COVID, la terapia, por ejemplo, respiratoria, es sumamente importante. El colocar al paciente en decúbito prono, haciendo un reconocimiento de la fisiología respiratoria, la anatomía del tórax y todo, tiene muy buenos resultados, ¿no? Los pacientes tenían una mejor amplexación pulmonar, mejoraban su saturación, y en fracturas ni que decir, la terapia es básica, la rehabilitación, y es muy, sobre todo, fina, ¿no? No es solamente en hacer algunos ejercicios, no, es que esos ejercicios se van incrementando en complejidad, en intensidad, y el paciente que hace una buena terapia física y una buena rehabilitación puede quedar sin secuelas después de una fractura, porque ese es el objetivo de la terapia, ¿no? Que tenga la menor limitación funcional posible y que pueda hacer su vida lo más normal posible, ¿no? Tenemos la fractura de Montella, donde vemos que hay una fractura a nivel del tercio proximal del cúbito y una luxación, mira, como de la articulación radiocubital proximal. Vemos el radio, vemos el cúbito, el radio ya se salió de su sitio, definitivamente está fuera. Entonces, tenemos una luxofractura, una luxación de la cabeza del radio o de la articulación radiocubital, porque el cúbito también se ha salido, se ha desplazado, ya no está en la posición habitual, no está como debería estar para formar la articulación del codo, pero este radio está fracturado, ¿no? Entonces tenemos una luxofractura. ¿Quién fue Giovanni Battista Montella? Fue el mejor cirujano italiano al comienzo del siglo XIX. Él también escribió una de las primeras descripciones de la poliomielitis. La fractura de Jones, vamos a ver, sí es a nivel del pie. Acá lo que podemos ver es un trazo de fractura a nivel del primer metatarsiano, ¿no? Mira, en la base del metatarsiano. Entonces, no está desplazada, pero sí hay una fractura. Vamos a ver que fue, dice, el pionero de la radiología y publicó la primera radiografía clínica solo después de 2 meses del informe original de Röntgen, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay una fracturita en la base del quinto metatarsiano. Eso no está desplazada, pero esto sí es bastante frecuente, esta fractura, sí la he visto varias veces.
Tenemos las fracturas del Lisfranc, este es un poquito más compleja. Como ustedes ven en el esquema, ya no es un solo metatarsiano, sino ya son varios. Se podrían decir hasta los cuatro metatarsianos. Y es más que nada, y también no solamente está fracturado, sino que también está desplazado, ¿no? Entonces los huesitos, a pesar que están fracturados, ya tienen un desplazamiento, inclusive vamos a ver, mira cómo el primer metatarsiano también está hacia lateral, ¿no? Entonces vemos que es una luxofractura y eso se denomina más como una luxofractura de la parte media del pie, ¿no? Donde van a verse afectado uno o más articulaciones tarso-metatarsianas, ¿no? Entonces los huesos del tarso con los huesos del metatarso. ¿Quién fue Lisfranc? Era el jefe de cirugía en el hospital de la Pitié, y también tenemos el tubérculo de Lisfranc, ¿no? Entonces en medicina tenemos varios epónimos, y en fracturas a veces es importante, definitivamente es importante conocerlos para poder hablar el mismo idioma, porque a veces nos referimos, sí, mira, tuvo una fractura de coles, entonces ya tenemos una idea, ya nos abreviamos el tiempo, y ambos estamos hablando el mismo idioma porque nos referimos obviamente a lo mismo. Tenemos la fractura de Chopard. En este caso también es una fractura a nivel del pie, donde vamos a ver que va a haber una alteración, una disrupción de el astrágalo y el calcáneo con el escafoides y el cuboides. Entonces va a haber una separación de estos huesitos, ¿no? Igual estamos viéndolo acá. Hay una fractura, hay una separación también de estos cuatro huesitos, el astrágalo, el calcáneo, escafoides y cuboides. Es una radiografía frontal de pie, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo. Es un poco aprovechar esta práctica de radioanatomía ósea, porque ya las partes normales, bueno, ya las podemos encontrar, pero la idea es explicarles las patologías, y aproveché para hacer un poco de epónimos de fractura, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Yo tenía una pregunta Sí, dime. sobre la fractura de Rolando. ¿Esa también es en la base de primer metatarsiano, igual que la de Bennett? La fractura de Rolando, vamos a ver. Acá está. La fractura también va a ser al nivel de la base del primer metacarpiano, pero es más compleja. Si te das cuenta, solamente en la de Bennett es a nivel de la parte medial del primer metatarsiano y ya, del primer metacarpiano, y solamente es un trazo, es un solo trazo. En cambio, esta sí es más compleja. Aquí ya estamos viendo dos trazos y también hay desplazamiento del fragmento, ¿no? Es un poco más compleja que la de Bennett. La ubicación es la misma, pero la fractura no es la misma. Mm, ya, gracias, doctora. Ya que... ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo claro, doctora. Gracias. Ya, muy bien, chicos. Entonces los dejo. Como les decía su compañera en anatomía, en radiología hay temas extensos, como hay uno que otro tema que son cortos. Fractura es un tema bastante extenso. Por eso he aprovechado esta práctica para avanzar un poquito, y ya luego cuando nos toque el tema de fracturas presentar otras imágenes también, ¿no? Bueno, qué bueno que todos han entendido. Entonces ya lo dejo, chicos. Hasta la siguiente clase. Gracias, cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias.